Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos esta serie de estudios que estamos haciendo de evangelismo personal, que era un curso por correspondencia de Emmaús, que constaba de 2 estudios para el que quiere ganar almas. Es un libro que fue más o menos editado, o por lo menos salió en 1965. O sea, en la época donde no habían estos medios que tenemos ahora. Y no sé si se acuerdan, yo me acuerdo por lo menos en mi época, más adelante en el 80, 80 y pico, se llegaba a esas cosas a la casilla de correo, o sea, ni siquiera había email ni nada de esa cosa, usted le llegaba al buzón, ahí usted abría, en esa época era otra cosa, ¿sí? Así que vamos a continuar con la ayuda de nuestro Padre, vamos a hacer la lección número 7 y 8. En esta ocasión nos siguen acompañando las hermanas Diana y Carolina, si quieren saludar. Buenas noches a todos los del grupo y los que escuchan en el canal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está. Bueno, vamos a por la lección número 7. Voy a aclarar algo, voy a ir por grandes rasgos, no voy a tocar punto por punto. Primero porque se hace muy largo y otra de la razón lo voy a explicar mientras voy hablando. El libro texto, le aclaro algo, parece tener una inclinación al evangelismo, lo que nosotros conocemos dentro de la teología reformada como una inclinación arminiana. Entonces, muchas unas cosas que voy a pasar por obvio, porque parecía tener inclinaciones arminianas, ¿sí? En esta parte, en lección número 7, aparece como métodos de evangelismo personal. Yo me acuerdo hace años con otro pastor, no sé si la hermana se acuerda acá, el pastor Bruce, cuando me dijo, Daniel, ¿qué método vas a utilizar tú de evangelismo personal? Personal, me dice cara a cara, explosivo, pararte a hablar, ¿cómo? Y a él le sorprendió mi respuesta, me acuerdo, le digo, no, le digo, pastor, yo no tengo un método de explosivo, no, le digo, a mí lo que me gusta es hablar individualmente con las personas. Uno se puede parar ahí, hablar y exponer, pero es mejor cuando tiene que cara a cara con la persona y puede escuchar. Eso es lo que utilizo yo, ¿sí? Quizás es el método, quizá no es como meter en una red y traer, porque a veces puede traer mucho y no saca nada. Esto uno se asegura. Bueno, el asunto es que yo no tengo un método para esto, por eso se llama método de evangelismo personal este punto. Yo no tengo un método para ahí. Cuento con las escrituras, los textos y el Espíritu Santo que me ayuda. No hay un método explosivo para mí, que si hago esto me asegura que voy a ganar alma. Entonces tengan cuidado con los métodos de discipulado y todas esas cosas que no. Nos pueden ayudar estos libros, textos, pero no hay. Acá la ayuda que tenemos es la de Espíritu Santo y confiar en la palabra, sembrar y bueno, después el Espíritu Santo dará o regenerará a la persona. Pero es así, no hay un método efectivo, lo que quiero decir, o eficaz, que haciendo paso 1 y 2 y 3 va a funcionar. No sucede así, amado, porque si no la labor está hecha en la confianza de nosotros. Y esta es la obra del Señor de aquello que ya ha predestinado. Entonces, el libro texto, ahora sí me baso un poco. El libro texto habla un poco que la personalidad, vamos a decir, el carácter de una persona consiste en el intelecto, la voluntad y las emociones. Así es el libro texto, ¿no? Entonces, la tarea, está diciendo que es el libro texto, la tarea del ganador del alma es establecer el contacto en el intelecto, o hacer, escuche bien lo que dice, hacer vibrar las emociones y cautivar la voluntad a Cristo. Bueno, amados, no sé si conoce usted la doctrina reformada. Una de las cosas que nosotros creemos es la total depravación del hombre. El pecado afectó toda la voluntad, todo el sentimiento, y la persona, vamos a decir, de alguna forma, dice Romanos capítulo 3, en adelante, versículo número 10, que no hay uno que busque a Dios, todos se desviaron. El hombre está de alguna forma inhabilitado para buscar a Dios, a menos que Dios le busque o le traiga, el hombre no le va a buscar. Entonces apelar a algo, vamos a decir, de traer su intelecto es imposible, porque el hombre puede ser muy inteligente, pero en estar inhabilitado. O sea, no se trata de inteligencia acá. Creo que Romanos capítulo número 1 nos define bien como el hombre tiene inteligencia, el hombre sabe. El problema no reside en la inteligencia, reside en el corazón. Y como reside en el corazón, dice Génesis 6.5 que Dios se inclinó y vio de continuo que era el pecado del mal. Todo el tiempo.
Entonces no se trata que apuntemos a la mente, apuntemos al intelecto, porque el problema reside en el corazón y de ahí brotan todas las cosas malas y el hombre no quiere saber nada. Entonces todos estos métodos de evangelismo, que tenemos que hacer esto o aquello, amados, de verdad no son eficaces, no podemos poner nuestra confianza porque maldito es el hombre que confía en el brazo, en el método del hombre. Yo nunca me dice, ¿cuál es tu método? No tengo un método. El mío es abro la boca, digo textos bíblicos, escucho a la persona, más o menos respondo lo que dice y siempre voy con el evangelio. No me desvío. Pastora, habló don de lengua, nada de eso. Yo voy con el evangelio para adelante, es con lo que voy. Es eso. Así que el libro texto se enfoca en eso, amado. Y de ahí en adelante empieza a hablar un montón de cosas, como el intelecto. Que dice que el intelecto, o los métodos que él dice, y toca uno de los temas que es Saulo de Tarso. Dice que era un hombre resuelto, fanático, impulsivo, y el Señor apeló a su voluntad. Por eso Saulo responde diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Amado, no sé si ustedes pueden entender esto. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? No. No me escucho. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Está muy difícil. ¿Sí? No. ¿No? ¿Está? O sea, bueno, entonces voy a seguir hablando yo. Amado, no se puede apelar a la voluntad o al intelecto, porque eso incluso a los cristianos, amados, el pecado le afecta el sentimiento, le afecta la voluntad. Cuando el pecado toma, vamos a decir, el centro de emociones, y puede ser un cristiano y puede ser una cristiana, no te presta atención, ¿sabes por qué? Porque el pecado tomó el centro. Puede ser un enojo, una molestia. Y si hace eso con un cristiano, una cristiana, imagínense con un vil pecador, amado. Si un cristiano o una cristiana se puede molestar con un cristiano, con un pastor, imagínense lo que pasa con un inconverso. Entonces es imposible que la persona no va a poder, porque su voluntad está esclavizada. Por eso conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y ese es el Padre que los tiene que traer. Nosotros queremos que la salvación es monergística, no sinergística. Entonces, no, y encima lo malo de esto que dice, si ustedes leen el libro de texto, dice que el Señor apeló a su voluntad. Como que el Señor tiene que, ahí, no sé si en el libro de texto, usted dice, Saulo, cuando hablando de Saulo, dice que el Señor apeló a la voluntad. Entonces dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto se llama libre albedrío, o sea que ellos creen Muy bien. que el hombre es libre y puede elegir. Exactamente, muy bien. Es así, me había olvidado de eso, como dice la hermana Diana. El libre albedrío es imposible, amado, porque el intelecto, dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, dice que Satanás cegó El entendimiento. el entendimiento. ¿Cómo apelar al entendimiento, a la voluntad? Si el entendimiento de la voluntad está cegada por Satanás, está totalmente cauterizada, dice Efesios capítulo 4, versículo número 17. Que no seamos como los gentiles que ahora tienen su mente entenebrecida, cegados por el entendimiento, han sido endurecidos. Entonces no podemos apelar a nada de eso, no se trata de la inteligencia. Qué buenos argumentos que tiene para convencerlo con esto. No hay argumentos, amado. Sí podemos vamos a prepararnos de verdad, pero no es nuestra confianza en nosotros, en un método de evangelismo personal, lo que va a lograr siguiendo paso 1 y 2 y 3 para como lograr. Esto no se trata. En la década del 90 creo salió un furor de cómo hacerse millonario, cómo hacerse rico. Si compro, y ustedes no sé si lo han leído, yo leí todo el poder del éxito, leí yo cómo ganar amigos, programación neurolingüística, todo el libro de psicoanálisis, todas esas cosas me las comía yo. Haciendo paso 1, número 2, 3. Si yo vendo esto, lo vendo, compro. ¿Ustedes no vieron los que venden alfajores? Empieza con un alfajor, después una cajita de alfajor, después así. Es un principio, vamos a decir, como logró un principio yankee, creo que era, no sé, no me acuerdo que era, del que tiene ese furor de cómo hacerse millonario. Esto no es así. No es que yo empiezo con uno, y después tengo dos, y después tengo 12, y esos 12 preparo a otro. No, esa técnica no, esas son cosas mundanas. No podemos eso porque las emociones están afectadas por el pecado. Él sigue hablando que el eunuco, no sé si se acuerda, creo que es en Hechos, sí, en Hechos 2, 8. Acuérdense, creo que era Felipe, sí, acá dice Felipe. Alcanzó, acuérdense, el eunuco
por medio de el intelecto. La palabra que dice, entiende lo que lee. ¿Se acuerda que estaba leyendo el texto de Isaías 53. Isaías 53? Y dice, entiende lo que lees. Fíjate que dice acá, dice, fue alcanzado, vamos a decir, por el intelecto, o vamos a decir la voluntad, el conocimiento. Es imposible. Y por más que pudiera entender, no, es imposible porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Ni las entiende. Para eso son locuras. Entonces no puedo apelar, vamos a decir, a la mente, al sentimiento, porque no las comprende, no las entiende. Está muerto. Por eso todos esos métodos de verdad son ineficaces, amado. Lo único eficaz que podemos tener nosotros es conocer, siempre le digo, las escrituras. De verdad, conocer las escrituras, conocer el Evangelio, confiar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Es así. Otro caso que aparece, el caso de Lidia, no sé si se acuerdan del Hecho 16, que dice que son las emociones las que ocupan el lugar principal, porque dice el Señor abrió el corazón de ella. Yo no sé si se acuerdan, acá no hay una Biblia, ¿no? Pero, no, yo más o menos me acuerdo, si quería abrirlo, pero es un texto que lo tenemos que saber porque es un texto que forma vamos a decir, de la doctrina de la Reformada. Dice que el Señor abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Para que comprendiese exactamente lo que estaba diciendo Pablo. Pero no podemos decir de que Pablo utilizó eso para que de alguna forma pudiera comprender. Nosotros sí nos esforzamos en explicar, pero eso no significa que ganamos el conocimiento y con eso la persona no. Es una obra interna que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es vamos a decir, la materia prima que utiliza, vamos a decir, el Espíritu Santo? Mi gran testimonio, como yo fui convertido y dejé de pecar y de hacer estas cosas. Eso no convierte, lo único que convierte es el verdadero evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Por eso que digo que no, esto de que apelar a las emociones, a la voluntad, sé que estás sufriendo, quizás en este momento estás angustiada y estás tirada, no sé qué te ha pasado en tu vida. Quizás estás pensando en poner fin a tu vida, pero tengo algo para decirte. El Señor te está diciendo ahora que no ha llegado tu hora. Esas cosas, amado, apelar a las emociones. De verdad, no podemos utilizar esas cosas y hacerle decir al Espíritu Santo que está diciendo algo. O que hay uno más, me dice, son tres. Creo que todavía está uno más acá. Siento el mover el Espíritu que se está moviendo. No lo rechaces. No puedo apelar, incluso dentro de los reformados, decir así. Si yo me voy a quebrantar, lo he hecho a veces, es porque de verdad el Señor está haciendo eso, pero no podemos jugar con esto. Es el Señor que abre el corazón. Abrir el corazón, no sé si entienden ustedes, es la regeneración. Por eso dice acá que el Señor abrió el corazón de ella. Dice, lo que no hubiera dado resultado en el caso de Saulo o del eunuco, la conmovió a ella profundamente. Pero aquí están errados, pienso yo. ¿Por qué? Porque en todos el Señor de alguna manera tiene que dar un nuevo corazón para que ellos puedan comprender. Así que el método que ellos están haciendo aquí una diferencia y no es así. El Señor utiliza ese corazón, o sea, él abre el entendimiento, regenera para que la gente pueda comprender y si no, no. Exactamente, como dice la hermana, justo lo que iba a decir yo, y ya lo dijo en el mismo espíritu, iba a decir eso yo. En todos los casos es eso, porque nosotros conocemos que la regeneración antecede a la conversión. Muy bien. ¿Qué es la conversión? Primero, él le tiene que dar vida, se llama nacer de nuevo. No sabemos en qué momento, cuando estamos hablando, soltamos un texto bíblico y de ahí el Señor opera y seguimos hablando nosotros y seguimos hablando, pero utilizó un texto bíblico, sí. Entonces, es el Espíritu Santo el que le regenera. O sea, regenerar, vamos a decir, que lo hace sensible a las cosas espirituales, lo vuelve, vamos a decir, que se pueda acercar, ¿sí? Le da vida nueva a su espíritu, el espíritu está muerto, por eso no puede entender, ¿sí? No podemos apelar a la conciencia. La conciencia, dice el carcelero de Filipo, la conciencia, escucha, fue despertada. Quiero que entiendan, la conciencia, amado, o la Suni dice que es definida en el creo que Nuevo Testamento como es así, escuche. Es que la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo una persona va a discernir entre lo bueno y lo malo si estaba muerto en delito y pecado? De la caída del primer hombre, la conciencia
ya el hombre discernió, hizo un mal juicio, y la mujer también. Entonces de ahí en adelante fue afectado a todo eso. Entonces, amado, no podemos apelar a la conciencia a decir eso, porque está muerta. Y le voy a decir algo, amado, incluso en los cristianos, muchas veces la conciencia a veces es afectada por el pecado. Yo le puedo preguntar a muchos cristianos y cristianas, ¿esto es pecado? Y yo así que no. O sea, que no. O sea, no lo ven como pecado ellos. Entonces, ¿por qué? Porque dice, es como ignorancia. Mi conciencia me lo dictamina o mi corazón me dice que no es malo. Pero no es si tu corazón o no. Es si la Biblia dice. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Vuelvo a aclarar de nuevo que tiene que haber un nuevo corazón, una regeneración. Pero no apelar a todas estas cosas, como es el texto allá, que dice al alma, a la mente. Porque el hombre es imposible, no quiere buscar a Dios. Está inhabilitado. Y él sigue hablando de unos principios generales. Yo estoy por arriba hablando. Si alguno quiere hablar de otra cosa, puede hacerlo sobre lo que estamos hablando. Algunos principios generales. Habla de diagnosticar el caso, habla de escuchar pacientemente. Está hablando ciertas cosas, ciertas patas, como yo generalmente no aplico muchas de estas cosas, aunque algunas sí. Él dice, habla de describir la enfermedad, ¿sí? Exponer el cáncer del pecado, recetar el remedio, advertir del peligro. Bueno, yo le voy a hablar acá con mis palabras lo que dice acá, ¿está? Yo no tengo un método de evangelismo, nunca lo tuve. Generalmente me conozco, sí le voy a decir lo que dije, lo que he hecho. Me conozco las escrituras, conozco el evangelio y todo eso mismo solamente, vamos a decir, lo aplico en la situación que estoy viviendo. Son diferentes personas, pero siempre trato de aplicar lo mismo. No tengo un método que diga, es efectivo. Pero sí, esto sí trato de hacerlo. Describo la enfermedad, que eso para mí sería describir el pecado. Lo que es el pecado, le hablo del pecado. Estoy siguiendo un poco el libro de texto, porque en verdad ni sé lo que dice ahí. La verdad sí me dio pereza leer todo eso porque es que, la verdad sí, No, está bien, por favor. yo leí todo, yo miré todo eso y dije algunos principios generales, cosas que debemos hacer. Y yo Le da dije, gracia la hermana Karen. yo dije, no, qué pereza leer todo eso. Sí, porque es que cuando el Señor le permite a uno predicarle a una persona, si uno se pone a hacer esto como dice paso a paso, o sea, es como limitar al Espíritu Santo que obre como quiera. Lo que uno como cristiano debe tener claro son las escrituras, los pasajes por lo menos básicos o puntuales para uno poder mostrarle a la persona, no importa la enfermedad que tenga, como de aquí diagnosticar el caso y describir la enfermedad, no es enfermedad, eso se llama pecado, punto. Entonces es poderle mostrar a la persona la pecaminosidad que hay en su corazón y mostrarle que está mal ante Dios y para eso pues no se necesitan tantas... ¿cómo se le podría llamar eso? Como instrucciones o Un método de un evangelismo. método, pues que tiene que ser así, si no es así no funciona. No, esto son cosas de hombres únicamente. Pienso yo, por eso digo que me pereza leerlo. Sí, es así como dice la hermana, es verdad. Pero algunas cosas, o sea, las pongo en práctica acá, o sea, describir la enfermedad, nosotros tenemos que describir el pecado. Primero, qué es el pecado, qué es lo que hizo el pecado. Yo no sigo a paso esto. Recetar el remedio, por supuesto, demostrarle a la persona necesita ser salva del pecado, mostrarle a Jesucristo, ¿eh? Fuera de él no hay salvación. Advertirle del peligro, o sea, si la persona muere en pecados, así, es un tiempo esto de dedicarle a la persona, ¿no? La persona no, va a ir al infierno, por la paga del pecado, vamos a decir, es la muerte eterna. Entonces advertirle a las personas, ¿sí? De esta condición pecaminosa. Y bueno, esta parte de estar en una decisión inmediata parece como una oración de entrega. Es que, Parecía como una oración de Como la entrega. receta que tienen ellos. Sí, pues exacto. dice ahí, acá lo dice, perdón, la hermana. ¿Quiere usted confiar en él como su salvador? Ahí está. Es muy arminiano. O sea, Sí, depende de la salvación de quién. del hombre si él De la decide. oración que haga Sí, el hombre. Es según un el libre libro este, albedrío. sí, sabemos que no es así. O sea, Obvio. es una...
Es que cuando se tiene claro el Evangelio, cómo se presenta, ya lo demás, esa como es la esencia. Teniendo claro qué es el Evangelio y lo que es el Evangelio, que es poder de Dios y por qué es poder de Dios y poder tener claro el Evangelio, ya lo demás se va dando a medida de que no es ser simplista como algunos van y hacen, sí, usted está mal, su hogar, tiene problemas en su matrimonio, sí, sí, si usted acepta a Cristo en su corazón, todos los problemas se le van a solucionar, venga, haga una oración conmigo, ¿lo quiere recibir? Claro, todos van a decir que sí. Y tampoco ser tan complicado con estas reglas, sino que cada persona es distinta, es como una huella digital, el Espíritu Santo es el que conoce a la persona y por medio del Evangelio Él nos va guiando para poderle presentar el Evangelio. Eso yo creo. Sí, eso sí. Bueno, él sigue hablando sobre esto, un poco el libro de confiar en él como un salvador. ¿M? Sabemos que esto se llama, nosotros lo conocemos dentro de la teología reformada, lo conocemos como la decisión regeneracional, no el bautismo regeneracional de los romanistas. Queremos que la decisión regeneracional se nació, no me acuerdo, que una vez escribí un pequeño tratadito sobre esto, no me acuerdo, en 1800 y pico, un evangelista lo hizo y vio que la gente venía, entonces le funcionó. Es cuando una persona repite una oración y eso lo regenera, o sea, o confesar a Jesús en su corazón y después de eso guiarlo a la iglesia, mostrarle los pasos o ser un discipulado. Pero eso no, eso, amados, no salva. Sabemos que esa decisión regeneracional no salva a nadie. Así que sigue hablando de algunas cosas que tiene muchas inclinaciones, vamos a decir, de esa posición arminiana, o sea, la soteriología arminiana, porque habla cosas, vamos a decir, yo voy a tomar algunas cosas que, fíjese, a mí me pasó este caso. Dice, no trate con una persona mucho mayor que usted, que las personas mayores se ofenden si creen que uno es mucho más joven que quiere enseñarle. La idea es que si una persona está, vamos a decir, se me está muriendo un viejito, entonces yo voy, si yo hago caso al libro de texto, ¿cuánto años tiene? 80, yo tengo 50. No, espere que me voy a la iglesia a buscar otro pastor que tenga cerca de la edad de usted. No, amado. Eh, eh, yo no puedo decir que si una persona... A mí, ¿sabes? Escucha, dice el libro, el texto dice que las personas mayores se ofenden. Cuando yo le predico el evangelio, sea joven, tenga 20, 15, 30, 40, ¿Cómo se va? ofenden igual. Porque el evangelio No hay edad ofende. para ofenderse. No, todos se ofenden, Sí. de verdad se ofenden. Entonces no puede decir que la persona se va a ofender, todos se van a ofender, de verdad. En la parte de esta sí me llamó la atención, que dice, evite argumentos, que puede Ujú. ganar el argumento sin ganar a la persona. El diálogo era como, bueno, evitar argumentos sí me llamó la atención. ¿Vos querés decir algo? Sí. Sí, también la otra que dice, no relate su propia experiencia, Exactamente, muy porque bien. eso no es importante lo que el Señor ha hecho con nosotros, sino, o sea, el testimonio no somos nosotros, sino Cristo. Sí, los argumentos y o tener argumentos. Hay gente que, escuche, hay gente que sale en vez de evangelizar, a hacer apología con el evangelio y querer de alguna forma ganar un combate con argumentos. Nosotros no queremos ganar un combate con argumentos, lo que queremos llevar cautivo, vamos a decir, la mente de las personas a Cristo, ¿sí? Pero porque usted puede ganar, vamos a decir, un argumento teológico, pero perder un alma y que se vaya a Satanás. La idea es a veces, no es así, es presentar el Evangelio. Otro que dijo la hermana Diana también lo mismo. No relatar la experiencia. Esto sabe como no relata su propia experiencia. Esto es conocido en el mundo evangelístico como... ¿Sí? ¿Cómo es conocido esto en el mundo evangelístico de contar El testimonio. el testimonio? Sí. Va a pasar al frente, amado, tenemos la invitación hoy en día. Viene el rapero que el Señor lo ha salvado. Cuente, sí, yo cuento que venía rapeando y vengo que... Y usted dice, uy, qué bueno. Y el testimonio, amado, el testimonio no salva a nadie. Lo único que salva es Jesucristo. Nosotros sí podemos contar afuera, pero es el Evangelio. Yo no puedo contar, no, que yo vivía en las drogas, hacía esto y aquello, y ahora estoy salvo. Yo lo he escuchado muchas veces cuando dice, hola damas y caballeros, le vengo presentando para el peine no sé si dice más eso, ¿no? Es de mi época. Pero el alfajor, en mi época era el peine para el caballero, la cartera, no se usa más. Turrón.
El turrón, vengo a presentar. Yo pertenezco a una fundación que está acá, que se llama Hay mucho en Colombia, en todo el mundo. de los Remar. botes. La hermana se ve que no tiene vergüenza en decir. Sí, la Fundación No, Remar. en Colombia ¿También también allá? hay. Bueno, ok. Es así. Y yo me decía, era un drogadito y era esto y aquello. Y usted, yo le digo por experiencia. Un día iba con la moto y estaba hablando de evangelismo, estoy hablando mal de la persona, estoy hablando de esos métodos. Me freno con la moto, se me acerca unos, vendeme unas cositas así. Me dice, te quiero vender esto y no puedo darle. Le digo, yo soy de Remar, vengo, o te venden bolsita. Le digo, le digo, yo no sé cómo fue que me agarra mi billetera, siempre tengo un tratado. Uno por lo menos tengo, dos, es algo que siempre llevo. Tenía un tratado, le digo, tomá, le digo, yo tengo, le digo, soy el pastor. Sí, te digo, tomá, te dejo, digo, ahí se habla del Evangelio, ¿conocés el Evangelio? No, que yo estoy en la iglesia y digo, y entonces me hice la motito ahí porque tocaban bocina, creo en la esquina ahí de allá de la 47 y Polonia, algo así, por ahí fue, lo que es conocido como la minería. Me hice un costado y me puse a hablar. Que estaba en la iglesia, que ya que había dejado de hacer esto. Entonces, amado, eso puede una persona, le puedo asegurar, una persona con fuerza de voluntad puede, acá el centro creo que en Batán tratan sobre las drogas, sobre los vicios, lo que sea. Hasta puede ser que tiene más voluntad que un cristiano para dejar un vicio. Pero eso no es que fue salvo, amado. Hay personas que, a mí me gustaba un deporte, y conozco personas que tienen la destreza de tener un físico tremendo, con una fuerza de voluntad, pueden lograr ejercicio y levantar muchos pesos, hacer unas dietas tremendas a base de una voluntad para lograr un físico. Eso no significa de verdad que tienen el Espíritu Santo. Eh, entonces eso no significa que la persona ha sido salva, contar una experiencia, como dejaron esto o aquello, amado, porque acá lo que debemos contar es el Evangelio, no la experiencia o el testimonio. No multiplique los textos. Bueno, eso, yo me tengo dos o tres textos cuando evangelizo, siempre tengo dos o tres, tengo los principales, de verdad, y más o menos tengo en mi cabeza siempre lo mismo. Pero eso depende. ¿Eh? Depende de los textos. O sea, perdón. Sí. Depende si tenemos 2 o 3 o 5 o 10. ¿Por qué? Todo depende de la persona. Las ¿Cómo personas se que no va? tienen nada de conocimiento, pues uno con 2 o 3 textos les muestra el Evangelio. Pero hay unos que lo más difícil es predicarle a los que supuestamente tienen conocimiento. Porque, pero entonces este y esto, sobre todo a los Claro, termina siendo un pentecostales. debate. Entonces los pentecostales si sacan versículos fuera de contexto y entonces ahí es donde uno no solamente con 2, porque sino que hay que tener Sería más. súper fácil. Ujú. Claro, porque sí, yo entiendo. No estoy en contra de las hermanas, creo que tienen razón. Solo que el enfoque de acá, supuestamente, ya sabemos que muchos de ellos no nacieron de nuevo, ¿no? ¿Por qué lo van a decir? Porque en Gálatas capítulo 1, versículo 6, versículo 9 dice, maldito si alguno predica. Otro evangelio, el cual yo les enseñé. Claro, entonces ellos tienen otro evangelio. Ellos que aceptaron a Jesús y que hicieron una oración de entrega, y ustedes lo ven que viven como el mundo. Entonces, sabemos que predican, pero lo que estamos haciendo ahora es de una persona de verdad que no conoce. Lo que están diciendo las hermanas es reevangelizar a los evangelistas, vamos a decir de alguna forma. O reevangelizar, lo que se hace hoy, creo que lo autodenominó así Macardo. Reevangelizar al mundo cristiano. Pero el libro que estamos hablando es de personas inconversas. A estas personas no son duras, no son duros de matar, sino duros de verdad porque ellos ya lo peor que hay que es tratar de evangelizar De construir sobre lo sí, que ya está. a un pseudo cristiano, ¿sí? Porque él cree que es salvo. Bueno, sí, entonces eh, siguen hablando si alguno quiere hablar, bueno, que no tenga prisa, eso es verdad. Hay que tener mucha paciencia, amado. Bueno, un alma no se la gana así con dos o tres palabras. Puede llevar años, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Me ¿Eh? llama la atención esta que saltamos, que es la C, que no sea ni descuidado ni extravagante en su vestir. No sea como espantapájaro ni como arbolito de Navidad. ¿A dónde? No sea sombrío ni frívolo. Sea natural, humilde, alegre, pero sobre todo sincero. La C. Yo cuando lo leí me acordaba de los Hare Krishnas, que son los que predican acá, que tienen como una túnica naranja y son todos peladitos. Uh-huh. O algunas que digamos, que dicen ser cristianas y salen a predicar el evangelio con escotes Sí, o con ropa de muy casi ceñida. desnudo.
Entonces llama la atención el pecado en el hombre o aún en las mismas mujeres que de pronto el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces ese punto también es importante. Sí, y le voy a decir algo dentro del mundo reformado. Ahí, de verdad, esto del mundo reformado, realmente no doy nombre, aunque Pablo daba los nombres, pero hay dentro del mundo reformado que se aconseja comprar una cajita de cerveza y salir a caminar. Y cuando una persona anda caminando, el método es: "Oh, qué calor que hace, vecino, ¿no? Me siento que justo fue a comprar una cajita de cerveza y poder". No, yo lo he escuchado dentro de los reformados, hablar eso, esas cosas. O la otra cosa, utilizar la música. Porque, ¿sabes? Vayamos a llegar a 1 Corintios capítulo 9, que Pablo dice: a los judíos me hice judío, a los gentiles me hizo gentil. Entonces yo me acuerdo que claro, la hermana Karen tenía un amigo que se vestía tipo dark, algo así. Y porque yo me voy a hacer dark porque de esa forma los gano. No, bueno, ¿qué va a ganar? Es muy posible que usted ni siquiera fue salvo. Porque no puedo Bueno, de hecho pasó el tiempo Y y se lo del ganaron a grupo, él. claro, y del grupo que había en esa época, no, ninguno conoció en sí al Señor, porque ninguno No, perteneció. porque no se puede, amado, no podemos utilizar eso. Tenemos un método, no es un método, es lo que el Señor nos mandó, que es el Evangelio. Entonces no me puedo vestir así. Y ese texto cuando llegamos a Corintios, que envicia a los gentiles, porque dice en fin de ganar, no, Pablo no está diciendo que cambia todas las leyes y se viste de una forma, no es así. Hay casos, como el del misionero que se fue a la China, que él de alguna forma se viste como chino, pero él no redujo el evangelio, sino de alguna forma, vamos a decir, él se acomodó a la costumbre de ahí, el trabajo y la vestimenta, pero no fin. Porque, ¿sabe? Le iba a decir, más allá de todos estos consejos que están ahí, cualquier método o argumento que usted esté confiando en esa sabiduría humana es porque usted está confiando en algo vamos a decir, que no confía en el poder del Espíritu Santo, en la palabra. Entonces, hay ciertas cosas que pueden llegar a ser, a ser útiles, pero no vamos a decir que estas cosas son efectivas. Sigue diciendo el libro de texto, pues yo estoy tocando por arriba. Una parte que dice: no diga usted que solo tiene que creer para ser salvo, a menos que la persona sepa qué y quién ¿Y debe quién creer. debe creer? Eh, Eso creo que no está tan lejos de la verdad. La persona, yo no le puedo decir que es salva, si la persona debe entender el mensaje del Evangelio. No solamente entender, escuchen, ¿no? Puede entender, no solamente comprender una persona, hay personas que entienden el mensaje del Evangelio, de verdad lo entienden, pero de verdad no bajó a su corazón. Entonces yo me debo asegurar, de verdad esto lleva un tiempo. Después sigue diciendo: bueno, esta parte no diga a una persona que ella es salva, Dios puede hacer eso mucho mejor que nosotros, le convencerá más. Yo salvo. Bueno, no sé qué sigue hablando el libro de texto, pero sí voy a hablar algo que yo conozco. Yo nunca le digo a una persona de verdad atención que si es salva. De verdad, me aseguro bien la persona. Mm. Y es más, me ha tocado a veces una o dos, no sé si más, decir a la persona: es muy posible que usted no es salva. Y yo creo que algunas personas saben de lo que hablo. ¿No? Sí, 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 hermano. Sí, es así, porque lo peor que puede haber es, de verdad, las personas son orgullosas y no quieren reconocer eso. Pero una persona que dice: sí, yo creía que era salvo. Mire, yo le voy a decir, nunca hablo de los demás, hablo de mi tema. Yo pensé que era salvo. Yo pensé que era salvo. Mi mamá predicaba, a las 2 o 3 de la mañana andaba predicando por los puestos y contento. Me iba a gritar, cante y danza, y me ponía molestado que los demás no tenían el mismo furor que yo. Y nada. Y un día el Evangelio me confrontó a mí, y todo ese furor y todo ese entusiasmo que estaba ahí se murió, amado. Porque yo me di cuenta de que estaba mal, que era un pecador. Yo estaba enojado, furioso conmigo, yo le había ofendido. Y de verdad, me di cuenta que no era salvo. Pero ahí es diferente, ¿por qué? Porque, bueno, eh, uno estuvo en esas iglesias y también creía que era salvo. El problema es cuando se escucha el verdadero evangelio Permiso.
Cuando se escucha el verdadero evangelio y la persona cree que es salva y no es salva, aún teniendo el verdadero evangelio. ¿Me hago entender? O conociendo el verdadero evangelio, porque hay muchos que conocen el evangelio y lo predican, pero aún así no ser salvas. Predicar el evangelio y no ser salvo. Claro. Yo lo escuché, le voy a decir algo, hay un libro que se llama El Pastor Reformado, de Richard Baxter. Y Richard Baxter, gracias, el pastor Richard Baxter ya murió, más allá de lo que se creía de él, el libro del Pastor Reformado, él dice una palabra así como dice la hermana, dice, pero no dice de un hermano, dice así, asegúrese usted, pastor, de que estar predicando el evangelio y usted ser salvo. Esas palabras quedaron grabadas a mí siempre en ese libro del Pastor Reformado. No habla de hermano, habla de pastores que pueden estar predicando el evangelio y no ser salvos. Porque tienen ¿sí? Es que yo creo que de cierto modo todos los que son arminianos son pastores que están predicando y no son salvos. Sí, bueno, la hermana también se animó. Yo pienso eso. Sí, Que predican del error, o sea, ellos no son salvos. sí, yo conozco un caso nomás, uno o dos que he escuchado, que se arrepintieron y pasaban frente y bueno, confesaron. Se le fueron casi la mitad, casi todos se le fueron de verdad. Pero él dijo que había predicado algo que no era y que ahora quería. Él dice: yo conocí algo que se llama las doctrinas de la gracia, dijo. Y estuve predicando y se puso a hablar y empezó con eso. Se le fueron la mayoría. Así que quedaron y ahí se dividió esa iglesia. Conozco otro también, gran pastor, que también creo que tenía una tendencia al principio pentecostal, y usted lo escucha al final y predica el verdadero evangelio. Hay muchos hombres que se arrepintieron y de verdad predicaron el verdadero evangelio al final. Voy a ir con la lección número 8, pero por arriba para terminarlo, porque si no, llevamos 35 minutos, no se preocupe, no estamos haciendo mucho. Pero no lo voy a tocar punto por punto, porque no voy a terminar más. Porque esto es la continuación. Y como va a ser más de lo mismo para el domingo que viene, lo voy a tocar por arriba. No voy a ir punto por punto, lo voy a tocar por arriba. Si alguno quiere comentar algo, lo comentamos. Si no, en 15 minutos vamos a ver si lo podemos terminar. Él habla de la forma, vamos a decir, de acercarse. ¿Cómo hace para acercarse a esta persona? Si alguno quiere estar comentando, levanta la mano. Si no, yo sigo hablando hasta culminar esta parte, ¿sí? Pero él habla de un acercamiento directo, de una forma bruta al tema. Y toca, acuerda, amados, está tocando muchas formas de cómo puedo empezar. Yo creo que en Argentina llamamos cómo romper el hielo. No sé si lo dice. ¿Cómo empieza una conversación? Mira, para mí es muy fácil. Antes de venir al Señor, el Señor me permitió leer libros. Como una de las formas llamaba la comunicación eficaz. O cómo ganar amigos. O cómo hablar. Entonces para mí no me resulta. No tengo que estar así. Soy sincero cuando hablo. De verdad, soy sincero. No es que digo, ay, que como, oh, Señor, ¿cómo empiezo la conversación? No, de verdad no, hablo directamente, me es natural hablar de esto. Pero él da un comentario acá de alguien que se llama L. Gordon, de Boston, que era un maestro del arte. Dice, no gastaba tiempo en preliminares, sino que preguntaba directamente, él iba al punto, al grano. Dice, preguntaba a un extraño, ¿está su alma bien con Dios, amigo? ¿Dónde estará usted en la eternidad? Y él dice que no había un caso que fuera rechazado, que sería rechazado. Mire, no sé cómo sería el caso con él, pero yo no tengo generalmente una entrada así. Según los casos que se me presente, a veces voy hablando. Sí tengo algo, que es el Evangelio, y si eso no lo cambio. Siempre tengo el Evangelio y tengo en mi mente algo que yo, la forma de predicar que tengo, ¿sí? Siempre no tengo formas de acercarme a la persona, cómo empezar. Generalmente estas cosas, vamos a decir, se presentan de la nada a veces, ni siquiera uno siquiera las busca. Entonces no tengo una forma. Y él sigue hablando, si ¿está su alma bien con Dios? Claro, amado, ¿cómo le voy a hacer esa pregunta si yo sé que su alma está mal con Dios, está podrida? ¿Cómo va a estar? Ni sabe lo que es un alma, nada. Yo no le puedo hacer estas preguntas de verdad porque la persona... Y muchos pueden responder, sí, claro, sí, yo estoy bien con Dios. Sí. Algunos creen que sí. Sí. Y bueno, sigue hablando de muchas cosas, si te quiere hablarlo, yo si no, yo voy al final, voy adelantando para terminarlo. Habla de un acercamiento directo, sigue hablando por el arte de interrogar, sigue hablando por hacer un favor,
¿sí? Está hablando por pedir un favor, entregar un tratado. Hay muchas formas de hacer el arte de interrogar, de pedir un favor, ¿sí? Son cosas, escucha, está hablando de la forma de abordar. Mire, lo que voy a decir es mundano, pero quizá un hombre me pueda entender. Y va a decir, uy, mire lo que va a decir pastor es mundano, seguramente. Yo no lo he usado, de verdad te puedo ante el Señor que no lo he usado. Nunca lo he usado, pero he escuchado de hombres mundanos que tienen técnicas como acercarse a una mujer. Por una flor, qué linda. Porque la mujer, perdón que le decir, la mujer mundana le gusta la adulación. Perdón que le decir, después de la caída del pecado, a la mujer le gusta que le diga está linda. Es un pecado que tiene la mujer. El pecado del hombre sabe que adulándola, con el correr del tiempo, si trabaja sobre eso, puede ganar, acercarse. Es la carne, yo no usaba nunca eso, pero una mujer carnal accede a eso, porque necesita eso. Bueno, son técnicas, vamos a decir, de poder acercarse. Acá no existe nada de esas técnicas, amado. Ejemplo, tiene lo que dice ahí, ¿sí? Tiene una tacita de azúcar. No, lo dice ahí. Sí. ¿No será mucha molestia? Sí, que don Ramón, no, perdón, don señor Girafales. No será mucha molestia. No es así, amado, no podemos. A veces yo nunca he utilizado estas cosas, de verdad. O hacer un favor a la persona, ¿sí? Pedir un favor, dice, entregar un tratado evangelístico, sí. Eso sí lo utilizo yo, lo sigo usando. Eso es un buen método, vamos a decir, o libritos, tener tratados. Sí, eso sí. Pero no es algo que utilizo, pero sí lo tengo después de la reunión evangélica. Y bueno, sigue hablando de la forma de acercarse. Mire, yo le voy a decir algo, yo no utilizo nada, ¿sí? Una pregunta al pastor. Aquí están hablando de las formas en predicar el evangelio o acercarse a alguien. En esta parte, en acercarse, ¿cómo acercarme para predicar? Eso. Y lo contrario sería, ¿cuál es la peor forma o el peor momento de uno acercarse a una persona a predicar el evangelio? La peor forma, el peor O el momento. peor momento. O que de pronto cada uno tenemos un momento que uno dice, no, yo no me atrevo en este momento porque sabiendo que es difícil, que no es el momento para predicar. Yo no sé a qué se refiere la hermana, pero creo que un peor momento es un momento doloroso cuando muere una persona o está dolida. Yo no me puedo ir en un ataúd a decir, lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer, ¿eh? Pero debe ser cuando murió alguien ahí. Si se está muriendo, sí, por supuesto, en ese momento se lo tengo que decir. Pero en el momento de ahí que han muerto. Yo lo vi a eso. ¿Qué cosa? En un funeral que un hombre entró, que era amigo de la familia, y se paró ahí, estaban todos llorando por la persona que había fallecido, y dijo, bueno, tal persona se fue al infierno, es la oportunidad para que todos se arrepientan, así. Y todos lo miramos como diciendo, o sea... ¿Cómo? ¿Vos lo viste? O sea, sí. en video, no en video, Sí. ¿lo viste? No, lo vi en persona. ¿A dónde? En el fallecimiento de la mamá de alguien. Y todos se quedaron así mirando. ¿Quién es Ale? De alguien. De de alguien. Sí. El señor. Sí, y de la mamá. Y todos se quedaron mirando y bueno, los hermanos lo sacaron afuera, los hermanos de la persona que había fallecido. Porque fue re choqueante, porque entró, saludó a todos y yo la primera vez que lo veía, estaba el ataúd, se paró así, miró y dijo, bueno, Pepita se fue al infierno, es una buena oportunidad para que todos nos replanteemos qué tipo de vida estamos haciendo y nos arrepintamos de los pecados, dijo. Y todos quedamos, todos llorando, aparte, imagínate que todos llorando, todos mal. Y por eso decía yo, el peor momento me parece ser es feísimo porque yo digo, está bien, tenía razón en sí. No, exacto, es que es verdad, pero ella no es la comentó forma, no es no es el momento. Por eso de hecho, lo agarraron afuera un poco más a piña por el momento. Claro. Lo sacaron mal y medio que lo maltrataron, pero bueno, fue pues muy sí, feo. Eso nunca uno lo... Pero por lo menos yo no me arriesgaría. arriesgaría a Hermana, ¿cuál es el peor momento? Para mí el peor momento es una persona que esté pasando por un... por un sufrimiento o una calamidad. No de muerte, sino que tenga una necesidad. Ir a predicar el evangelio a una persona que tenga una necesidad. Porque la mayoría, lo digo por experiencia propia, la mayoría de personas que uno por necesidad les predica el evangelio siempre se aferran a Cristo por esa necesidad. Cuando de pronto es suplida esa necesidad o
o se les soluciona ese problema, entonces se olvidan de Cristo, se olvidan del Evangelio, solamente se aferran a esa esperanza en el momento del problema y ya está. Bueno, pero a veces pasa lo contrario. Están pasando necesidad y uno va y les predica y se enojan. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué no me da para comer? Porque me ha pasado de predicarle a gente que la estaba pasando mal. No prometiéndoles que en Dios te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario, porque sabemos que no. Pero sí de la paz y la tranquilidad que le da a uno de Dios y la confianza de saber que tenés un Dios que no te va a dejar y no te va a abandonar en un momento así. Y se terminan enojando con Dios por eso, porque no, pero si Dios existiera no me faltarían los pañales para mi hijo, te dicen. Entonces sí, pero entonces en realidad ese es el peor momento, tanto para que lo rechacen y digan por qué, o para que se aferren a él, pero solamente por el momento, como el Dios bombero, digámoslo Claro, así. como Para la sí. necesidad se apaga y ya está. Entonces, por los panes y los peces. Bueno, lo cierto es que el Señor fue sincero. Yo me acuerdo que estaba escuchando que decía ambos cuando se fueron todos, se iban, porque él le dijo, se dio vuelta, ¿por qué me siguen ustedes? Por lo que le dijo, me dice, bueno, se dio vuelta y le dijo a Pedro, le dijo, ustedes también se van a ir. Y Pedro dijo que no, donde iremos tiene palabra de vida eterna. Pero más allá, el Señor era sincero. El Señor le decía, consideren bien si me van a seguir, nadie construye eso. El que quiere seguirme a mí, deje su padre, su casa, esto dice, y cargue su cruz. Él fue sincero, no dijo te va a ir bien. Cargue su cruz. Él dijo, si van a seguirme de verdad, él dijo en Mateo 5:11, dijo, fue sincero, no invitó a una vida nueva, sino que dijo, va a haber sufrimiento como los profetas los persiguieron, ustedes lo van a perseguir. Juan, eso es Mateo 5:11, versículo 12, en Juan 16, versículo 16, creo en capítulo 16, versículo 13, dice como que en el mundo tendré mucha aflicción. Pablo dijo en Hechos, dice, es necesario que entremos en el reino padeciendo mucho. En Filipenses capítulo, creo, 1 es, en 1:6, no, algo así, dice como, no solo concedió que creáis, sino que padezcáis. Y es así. Entonces el verdadero evangelio no promete vas a hacer una vida buena de este lado del sol. El evangelio que prometen sinceramente es perdón de pecado en Jesucristo. Eso es lo que nosotros llevamos, un mensaje de salvación, son buenas noticias. Después todo método de acercamiento que esté humanizado acá, de verdad se va a quemar, no sirve de nada. Es muy posible que la persona vuelva de nuevo al mundo. Entonces todos estos métodos de verdad, por eso yo digo cuando tengo que predicar, hay algo que se llama, dice, usted no aplica las leyes de homilítica. No, de verdad no las aplico porque algunas cosas las aplico y otras no. Ni siquiera respeto los 40 o 45 minutos. Generalmente una persona promedio te aguanta 25 o 30 minutos a lo máximo. Los menos, los 15 minutos su mente se perdió. Se fue. Una persona en conversa dura menos de 5 minutos. Y un cristiano promedio 40 o 45 minutos como que ya está así. ¿Sí? Se va sus pensamientos. Pero yo no me limito por eso. No tengo un librito texto de homilítica para predicar. Bueno, en esto lo que nosotros tenemos que entender es esto. Tenemos la Biblia. Yo tengo un tratadito que no habrá más tiempo. Tengo otro que se llama, que me gusta mucho, que se llama ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿El del auto rojo? El del auto rojo. Ese José lo tenía todo. El del autito rojo. Ah, no, sí, ese sí, no me decía nombre, por favor. Sí, el hombre que tenía todo. José decía. No, sí, José, sí. Es que dice el tratado, dice José lo tenía todo. Ah, no, pensé que iban a decir otro nombre con la no, por favor, voy a escuchar. Sí, no ese tratadito, no. Porque ¿quién tiene el dinero de ese hombre que está ahí? O sea, nada. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Qué le vas a predicar? Ejemplo, aguántenme ya, ahora que me tiraron eso, aguántenme. Yo una vez escuché de alguien que dijo, muy conocido, que es argentino, que hablan así, llaman de los estadios. Y de River. ¿Dante? Lo manda al frente. Dice, ¿qué le podés predicar a una persona que tiene todo dinero? Dice. Claro, ¿qué le decís a una persona así? ¿Por qué? Exactamente lo mismo, que se muere. Pero ellos no le predican eso. Por eso, porque ellos le prometen que el Señor le va a solucionar esto, aquello. Y yo una vez cuando era un pseudo cristiano, digo, ¿qué me predico? Porque simplemente uno dice, el Señor te va a sanar, venir a la campaña, claro, que el Señor va a suplir tus necesidades. Va a suplir esto, se va a arreglar. Porque eres cabeza y no cola. Entonces, ¿qué nos claro, cuando llega el verdadero evangelio se ofende. Sí. ¿Quién le gusta decirle que
sacarte todas las suciedades que tenés. Generalmente si vos no cometés pecado, se ofende la persona. Entonces es así. El verdadero evangelio confronta, amados. De verdad no podemos estar buscando cositas con que adornar el evangelio, porque de verdad el evangelio es como, vamos a decir, una espada, entra adentro. Y a veces el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, miren, yo no sé ustedes, pero no aplica anestesia. Por naturaleza el Evangelio ofende. Sí, Porque ofende. la misma presencia del Señor Jesucristo ofendía. Sí, Él es el exactamente. Evangelio andante, encarnado. Entonces en sí el Evangelio va a ofender a todo el mundo. Así que, bueno, no sé si tiene nada más que decir. Yo lo único que voy a acotar es que Prediquemos el Evangelio con amor, creyendo en la obra que el Señor Jesucristo hizo y que todos necesitan escucharlo. Lo demás lo hará el Señor, su Espíritu Santo, los que dice que el Señor iba añadiendo los que iban lo que iban a ser salvos, sí, sí. Nosotros somos tendencia reformada, sabemos que hay gente predestinada. Nosotros no sabemos cuál es la manera perdida, no sabemos cuál es la oveja que se extravió, el hijo pródigo, no lo sabemos. ¿Cuál es nuestra misión? Es predicar el Evangelio, nada más, anunciar También sabemos el mensaje. que no depende de la persona. No, tampoco de la persona, en su entendimiento y voluntad. Uno hace el llamado y aquellos que de verdad han sido llamados, yo no me quería meter en la doctrina reformada, pero ya que cuando yo hago el llamado, yo no estoy en que si yo lo hago bien, sí me preparo. Yo sé que la oveja escucha la voz del buen pastor, o sea, por eso las escrituras, y acude. O sea, sé que mis argumentos no sirven de nada. Sé que es la palabra, el texto sagrado el que dice, tu palabra son espíritu y vida. Y teniendo claro que es un mandato de Dios. Y sé que lo que le dijo el profeta, digo, dile que se levante. ¿Y yo cómo puedo decir? Dice, profetiza. Bueno, lo que puedo decir, la Biblia dice esto, desde el principio, y yo le voy a decir lo que rápidamente, amado. Yo lo que hago siempre es muestro los atributos de Dios. Eso es lo que hago. Yo no tengo un método. Muestro 2 o 3 atributos de Dios, la justicia, la santidad de Dios, como Dios lo creó, la imagen de Él, lo que hizo el hombre, entró el pecado, acaso el hombre muere, Dios es un Dios justo y eso no lo va a pasar por alto. Yo lo tengo en mi mente eso, no ando con argumentos ni nada. Digo, Dios es justo. Y también eso de que cuando uno va y le predica, ellos dicen, en mi libre albedrío yo elijo ahora no aceptar o no hacer la oración de entrega, vamos así como dicen ellos, ¿no? Pero yo lo que digo es que Dios ya los rechazó de antes tiempo, o sea, lo que ellos están haciendo solamente es la voluntad del Señor. O sea, ya fueron rechazados por el Señor, por eso no escuchan el mensaje. Pero ellos creen como, no, porque Dios es caballero, Dios no te va a venir de golpe y te va a decir, aceptame y abrí las puertas de tu corazón. No, eso más que nada. Alguno cuando le das el tratado dice, ¿cómo ya habrá tiempo? Dice, bueno, quizá en el hecho de muerte lo hago la oración de entrega. No se trata de una oración de entrega, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque Señor, no confiamos en los métodos, Señor, de humanista. Lo que nosotros ponemos nuestra confianza, Señor, es de verdad en la obra que ha llevado el Señor Jesucristo, en su Santo Espíritu, Señor, en el Evangelio, Señor, que anunciamos, Señor, que en Jesucristo hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y cree. Anunciamos que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y anunciamos también que hay una segunda venida donde se juzgará a los vivos y a los muertos. Y este es el tiempo donde estamos predicando y somos pregoneros como Noé, que se burlaban y se reían de Noé, y aún así nosotros permanecemos como una familia dentro de lo que nosotros conocemos. Noé anunciaba ese juicio que iba a venir, y de alguna forma, como decían los puritanos teólogos, esa arca de alguna forma mostraba que era en Cristo que iban a ser salvos. Nosotros estamos en Jesucristo, y de ahí, Señor, que confiamos plenamente en ese Evangelio que usted ha prometido, que hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y eso es lo que anunciamos, no lo suavizamos. Le agradecemos, Señor, porque a usted le ha placido que nosotros podamos tener este estudio en el día de hoy. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo.